Ya, bueno, como les decía, voy a hacer un poco un resumen, porque ya llevamos aproximadamente 4 miércoles compartiendo acerca del libro de los Gálatas, y estamos hablando de un tema específico que tiene que ver con eh, la justificación por fe y versus las obras de la ley, ¿ya? Entonces, dentro de las reuniones hogareñas hemos estado leyendo Gálatas, así hemos ido en el capítulo 1, 2, la semana pasada estuvimos leyendo Gálatas 3, pero para dar un contexto general, eh, lo que estaban sufriendo los hermanos en las iglesias de Galacia, porque no era solamente una iglesia, sino que eran todas las iglesias de Galacia que estaban sufriendo una situación particular, que era específicamente que se estaban introduciendo falsos hermanos, falsos cristianos, y les estaban diciendo a los creyentes que no era suficiente el Evangelio así como ellos lo habían oído, como lo habían escuchado, sino que también ahora tenían que empezar a observar cosas de la ley, en particular el tema de la circuncisión. Entonces, les empezaron a decir que para poder ser salvos, ellos necesitaban, además de lo que habían escuchado, necesitaban también poner atención y eh, empezar a cumplir muchas de las cosas que estaban en la ley. Y en eso se enredan ellos, y bueno, esto llega a oídos de Pablo, ¿cierto? Y Pablo pone un freno a través de esta carta a esa doctrina. Y una de las cosas que estuvimos viendo es que la manera en cómo Pablo frena esto en esta carta es bien particular, porque en algunas partes él escribe como si estuviese muy molesto, muy preocupado, y utiliza palabras bastante fuertes. En el capítulo 2, cuando habla acerca de que si es que, o en el capítulo 1, si dice si es que otros eh, están predicando otro evangelio, dice sea anatema, y después lo repite. Yo sé que la mayoría, si no todos, saben que anatema significa maldito, pero también una de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada es que la palabra anatema, eh, porque yo me preguntaba siempre por qué Pablo, o por qué los traductores, mejor dicho, de la escritura, no pusieron la palabra maldito, así directamente. ¿Por qué utilizan anatema? Y es porque anatema tiene un doble significado. O sea, significa por una parte maldito, pero por otra parte también significa echar fuera. Entonces también podríamos decir que Pablo estaba diciendo, eh, pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea echado fuera, sea sacado, sea apartado. Entonces, esa palabra de anatema tiene ese doble significado en griego, y esa es la razón por la cual yo creo que los traductores en las versiones siguen algunos utilizando esa palabra en particular. En algunas otras sí dicen maldito, ¿ya? Pero anatema en griego por lo menos tiene ese doble significado, y cuando habla de que tiene que ser sacado fuera, se está refiriendo a una connotación negativa, o sea, hay que echarlo, que hay que sacarlo. Y Pablo lo repite 2 veces, era en el capítulo 1, ¿ya? En el capítulo 1, ahí en el verso 9, y después lo vuelve a repetir un poquito más adelante. Entonces Pablo está muy preocupado y pone una alarma, una alerta bastante, con mucha vehemencia. ¿Por qué? Porque él les dice explícitamente que en el pecado en que ellos están cayendo, o sea, es tan grave la situación, que aparentemente no es tan grave, porque se podían, a lo mejor, se podían circuncidar y quizás no hubiese habido tanto problema. El problema era lo que había detrás de eso. Y lo que había detrás de eso es que ellos querían hacerse como más justos. Ellos querían mostrar obras, querían empezar a observar estas cosas como para poder añadir.
al Evangelio. Y es por eso que Pablo hace esta llamada de alerta. Y una de las cosas que comentábamos también en las reuniones anteriores, que es bastante interesante, porque Pablo, generalmente cuando él se presenta en muchas cartas, él se presenta como el esclavo de Jesús, ¿cierto? Pero vemos que en el capítulo 1, él empieza a contar su testimonio, de quién es él. Y en el capítulo 1, él, en el saludo, comienza de esta manera. En el capítulo 1 comienza de esta manera. Dice, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué Pablo eh, comienza de esta manera? Porque habían muchos que estaban cuestionando la autoridad de Pablo, estaban cuestionando las enseñanzas de Pablo, estaban cuestionando su apostolado, el ministerio, el servicio que él estaba llevando a cabo mediante la predicación a los gentiles. Entonces, Pablo en el primer versículo ya pone como lo diríamos a lo mejor coloquialmente aquí en Chile, le saca la jineta, ¿cierto? Le explica, oye, a mí nadie me nombró apóstol. El que me nombró apóstol fue Cristo mismo. Dice, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombres, o sea que su apostolado no fue por nombramiento de una persona, ni nadie se lo dijo, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre. Cristo y el Padre, ellos me han dado el apostolado. Y él comienza entonces con esta carta y les comienza a decir que está maravillado, está sorprendido de que tan pronto ellos se hayan alejado de la enseñanza que él mismo les había dado cuando estuvo junto con ellos y ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Y lo que comienza él a desarrollar, él les empieza a contar la historia de cuando él era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué era importante eso? Porque él lo que está tratando de demostrar es que antes de ser cristiano, antes de ser llamado por Dios, antes de que sus ojos fueran iluminados por el Evangelio, él está dejando muy claro que él era extremadamente celoso de la ley. Y no solamente celoso de la ley, sino que era alguien importante dentro del pueblo judío. Tan así que tenía cartas de los principales de Jerusalén para poder perseguir a la iglesia. Y Pablo cuenta la historia, ustedes después cuando tengan más tiempo, los que a lo mejor no han estado todos los miércoles, pueden leer más detalladamente el capítulo 1 y el capítulo 2 que yo lo estoy como parafraseando, para no entrar en detalle de cada una de las cosas. Entonces, Pablo empieza a decir que las iglesias que lo conocían a él solamente de oídas, conocían que él había sido un perseguidor de la iglesia. Y ahora que lo conocían, glorificaban a Dios porque al que antes perseguía a la iglesia, ahora era un creyente junto con ellos. Y entonces Pablo empieza a hablar en el capítulo 2 de que después de eso, él tomó a Tito. Lo voy a leer mejor, en el capítulo 2 dice, luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, y subí según una revelación, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles y en privado a los que tenían por importantes, no sea que estuviera corriendo o que hubiera corrido en vano. Entonces, a los que tenían por importantes en las regiones de Siria y Cilicia,
Pablo les expone el Evangelio. Primero lo expone públicamente y después a los que las iglesias consideraban columnas importantes, ancianos de la iglesia probablemente, personas que eran reconocidos por la misma iglesia como personas de mucha estima en el Evangelio, que conocían el Evangelio. Pablo en privado les expone el Evangelio que está predicando. ¿Para qué? Para ver, en el fondo, él va a cotejar si es que lo que está predicando está bien o no. Y miren lo que dice. Y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles y en privado a los que tenían por importante, no sea que estuviera corriendo o que hubiera corrido en vano. Sin embargo, ni Tito, que estaba conmigo, aun siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Pero esto fue a causa de los intrusos, falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que parecían ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, ciertamente, los que tenían por importantes, nada me impartieron. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que tenían cierta fama de ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso fue precisamente lo que me apresuré a hacer. Parece como que si Pablo estuviera jactándose, ¿cierto? Como que si estuviera diciendo, oye, mira, los que en estos lugares, en estas regiones tenían por importantes, si eran importantes a mí no me importa, porque Dios no hace excepción de personas, eso es lo que Pablo está diciendo. Pero cuando yo les expuse el Evangelio para cotejar si lo que yo estaba predicando a los gentiles estaba bien o no, ellos no le agregaron nada, o sea, no tuvieron nada que decirle, oye, sí, mira, queremos corregirte esto, le queremos añadir esto porque te faltó esta parte, sino que no le añadieron nada. Y no solamente no le añadieron, sino que los que tenían fama de ser columnas de la iglesia, los apóstoles, les dieron la diestra en señal de compañerismo. O sea que esto significa que ellos estuvieron de acuerdo, lo consideraron y lo trataron como un igual. A eso se está refiriendo cuando dice que Jacobo, Cefas y Juan les dio la diestra en señal de compañerismo. Somos compañeros, estamos en lo mismo, vamos caminando en una misma dirección, creemos lo mismo, predicamos lo mismo. Y entonces le dieron la diestra para que ellos pudieran con plena libertad predicar este evangelio a los gentiles y ellos iban a ir a predicar entonces a los judíos. Ahora, ¿por qué Pablo se esfuerza en contar esta historia? Justamente por lo que dije anteriormente, porque habían algunos que se estaban introduciendo en Galacia y estaban cuestionando a Pablo. Entonces Pablo les dice, mire, yo les voy a contar la historia de quién soy yo. Yo les voy a contar la historia de cómo yo recibí el apostolado. Les voy a contar lo que pasaba con las iglesias cuando me veían a mí, que yo era perseguidor de la iglesia por el celo que tenía de la ley y de las enseñanzas del Antiguo Testamento, y después las mismas iglesias glorificaban a Dios cuando me veían, que yo ahora soy hermano junto con ustedes. Entonces Pablo les empieza a decir estas cosas porque empieza a defender su, su, su apostolado, su llamado y el evangelio que estaba predicando.
Y no solamente ahí, sino que Pablo va más allá, porque después les cuenta una situación, una anécdota que vivió con Pedro. Entonces uno dice, ¿por qué Pablo cuenta esto? Porque en definitiva lo que Pablo está contando es que retó a Pedro y lo retó de una manera, eh, lo dejó expuesto delante de todos los hermanos y de toda la iglesia. Lo voy a leer rápidamente. Dice, pero cuando Cefas, está hablando de Pedro, fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de condenar, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegaron, o sea, cuando llegó Jacobo o los que andaban con Jacobo, que eran judíos, pero cuando llegaron, se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión, o sea, le empezó a temer a los judíos, porque los judíos eran bastante estrictos, tenían bien arraigado esto de la ley, de cumplir la ley, de las obras, de los ritos y todas estas cosas. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, en otras versiones dice en su hipocresía, de tal manera que hasta Bernabé que andaba con Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces vemos que Pedro estaba compartiendo libremente como los demás gentiles, ¿cierto? Comiendo con ellos, reunidos ahí en plena libertad, pero de repente llega este grupo de los de Jacobo, ¿cierto? Y, y ellos eran judíos y Pedro tuvo miedo de este grupo, qué iban a pensar, qué iban a decir, porque se estaba juntando con los gentiles, entonces Pedro se comenzó a retraer y empezó a arrastrar a un grupo también de hermanos judíos que estaban ahí, y entonces dejaron de juntarse con los gentiles, con nosotros. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles. Este pecadores de entre los gentiles lo explicamos, que no tiene que ver con que ellos eran justos, ¿cierto? Y que no eran pecadores, sino que ellos se sabían a sí mismos, los israelitas, judíos, que no hacían las mismas cosas que hacían los paganos, que eran inmorales sexualmente, que eran politeístas, todas estas cosas. No que fueran justos delante de Dios, sino que no tenían estas costumbres como los gentiles. Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor de pecado? En ninguna manera, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me hago, yo mismo me demuestro transgresor, porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo.
Y aquí vemos la importancia de la anécdota, a lo mejor estoy utilizando mal la palabra, pero de lo que Pablo está relatando, porque tiene dos connotaciones. Por una parte, se está poniendo al mismo nivel que Pedro, apóstol, que estuvo con Cristo, comió con él, durmió con él. Ya sabemos toda la historia de Pedro, ¿cierto? Entonces Pablo le está diciendo acá, como se está poniendo a la misma altura, al mismo nivel, porque le tuvo que llamar la atención, porque era digno de condenar, porque no andaba rectamente, no según la ley, no según las buenas costumbres, no, sino que no andaba rectamente según el Evangelio. Esa es la palabra específica que usa Pablo. No andaba rectamente según el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba obligando de nuevo a los otros, o los estaba condenando, o los estaban dejando fuera, excluidos. ¿Por qué? Porque ellos no cumplían la ley, o no observaban la ley. Entonces aquí, y ese es el reproche que Pablo hace, y es por eso que Pablo cuenta esta historia a los hermanos de Galacia. No para creerse superior o para demostrar de manera orgullosa o altanera, ¿cierto?, que él estaba al mismo nivel que Pedro, sino que les está contando esto porque él se da cuenta del peligro, del riesgo que hay detrás de esto. Aún Pedro, quien anduvo con Cristo, fue arrastrado eso. Y no solamente Pedro, sino que Bernabé que estaba con él, que había ido con él, también fue arrastrado. Entonces Pablo se ve con la necesidad de corregir públicamente esto, porque no se trataba solo de Pedro, sino que eran varios, eran muchos que habían sido arrastrados por Pedro a cometer, perdón, no a cometer, a caer en este tipo de hipocresía. Y entonces Pablo les dice, entonces nosotros fuimos justificados por las obras o fuimos justificados por la fe. Y Pablo utiliza un término que yo creo que a todos nos gusta muchísimo, que él dice, porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces Pablo está diciendo que la ley murió para él, que él murió juntamente con Cristo, ¿cierto? Y por medio de la ley, él murió a la ley. Entonces dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es tan grave para Pablo porque esto tiene que ver con la justificación por fe. Pablo les está diciendo, si hemos sido declarados justos o somos justos por la fe en Cristo, si es que de nuevo volvemos a construir el viejo sistema, ¿cierto? Que tiene que ver con la ley, con cumplir la ley, entonces eh, me hago nuevamente pecador. Ya fui justificado, entonces estoy queriendo volver a ser pecador, quiero estar de nuevo bajo esta ley. Y entonces Pablo hace la pregunta, ¿es acaso Jesús ministro de pecado? O sea, por estar en la gracia y no cumplir la ley, ¿me hago transgresor? No. ¿Por qué? Porque estoy muerto, porque ya dejé absolutamente todo esfuerzo humano por tratar de cumplir esto, sino que la justicia que ahora he recibido, la he recibido por creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que empieza a argumentar después más profundamente en los capítulos que vienen hacia adelante. Pero yo antes, cuando no había profundizado mucho en Gálatas, de repente como que no entendía muy bien por qué Pablo había sido tan duro, por qué había usado esas palabras. Y claro, ahora me doy cuenta de que eso que no se veía que no se veía a lo mejor tan grave, atentaba directamente en contra del sacrificio de Cristo. Y una de las cosas que conversábamos ahí, comentábamos con los hermanos que hemos estado ahí en las reuniones hogareñas, es que las obras son peligrosas en un sentido, porque normalmente cuando nosotros comenzamos a hacer cosas,
nos empezamos a sentir bien. Yo en una reunión, y creo que se los he comentado en algunas ocasiones, yo creo que todos hemos luchado con esto. Una semana se levantaron así con mucho ánimo, empezaron a levantarse temprano, leyeron la Biblia, eh, empezaron a entender cosas, le compartieron el Evangelio a alguien, por ahí ayunaron y estuvieron toda la semana bien disciplinados. Entonces después cuando ustedes van a arrodillarse, después de haber pasado varios días así bien ordenadito, nos arrodillamos delante de Dios con mucha confianza, porque tenemos nuestra conciencia tranquila, porque oré, porque prediqué, porque por ahí ayuné, ¿cierto? No he hecho cosas malas. Entonces cuando oramos, oramos con mucha confianza y nos sentimos libres de poder entrar en la presencia del Señor cuando comenzamos a orar. Pero cuando ha pasado lo contrario, cuando ha sido una semana muy ajetreada, hemos discutido por ahí, ya sea en el trabajo, con nuestros esposos, esposas, y por ahí nos hemos equivocado en algunas cosas, no sé, lo que sea, mentira, en fin, hemos tratado mal a alguien, y llega el fin de semana o cualquier día y vamos a orar, nos sentimos avergonzados, sentimos que no somos dignos, ¿cierto? Y muchas veces posponemos o postergamos esa oración, porque queremos estar bien. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios con algo que presentar, con algo que mostrar. Y eso nos pasa inconscientemente. Por eso que es importante hablar de esto, porque a nosotros nos traiciona la religión, nos traicionan también las obras. Cuando la realidad nuestra es que aunque hayamos hecho todo bien, aún así seguimos siendo indignos y deberíamos tener exactamente la misma actitud que tenemos cuando creemos que hemos hecho todo mal, con la misma humildad, porque ¿se acuerdan de la oración del publicano y el fariseo? Bueno, yo hablo por mí, me he visto a mí mismo siendo el fariseo. Entonces, lo que siempre tenemos que recordar, amados, es que siempre nosotros, por nosotros mismos, aunque hayamos hecho todo bien, somos indignos, sino que solamente somos dignos, aunque hayamos hecho todo perfectamente bien, todo correctamente. Aún así, nosotros seguimos entrando en la presencia del Señor porque estamos bañados con la sangre del Cordero, porque hemos sido justificados por gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, para que ninguno de nosotros lleguemos a la presencia de Dios diciendo, ah, aquí está tu hijo, Señor, aquí está el predilecto, el preferido. Ninguno de nosotros va a llegar de esa manera, ¿cierto? Entonces, eso es un riesgo que, aunque nuestros hermanos en las iglesias de Galacia estaban viviendo este tema en particular, para nosotros también es importante, porque nosotros muchas veces comenzamos a confiar en nuestras propias obras y con eso, con esas obras empezamos a medir cómo está nuestra relación con Dios. Empezamos a medir qué tan bien estamos. Y una de las cosas que hemos estado compartiendo muy, muy profundamente es que finalmente, cuando nosotros hemos sido transformados por medio de la predicación del Evangelio, nos hemos arrepentido y el Señor ha transformado nuestro corazón y ya no somos esclavos del pecado y viene su Espíritu a vivir en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que ahora se convierte en un templo de Dios.
Cuando ocurre todo esto, que viene su espíritu a morar en nuestra vida, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a ser transformados. Y esa es una obra que es una obra de Dios en nuestra vida. Porque nosotros no edificamos nada para Dios. Nosotros no podemos hacer nada para Él, sino que es Él quien hace su obra en nosotros. Es Él quien edifica su iglesia. Es Él quien edifica la vida de su Hijo en medio de cada uno de nosotros y en medio de la iglesia. Por lo tanto, eh, no es real, no es cierto que nosotros estamos haciendo alguna cosa. ¿Quiere decir eso que no estamos haciendo nada? No. ¿Por qué? Porque la escritura es un espejo y nosotros podemos ver, porque está escrito, entonces es seguro. Y nosotros aquí, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos la vida de Cristo, vemos el carácter de Cristo, no para imponernos lo que tenemos o no tenemos que hacer, sino que para que nosotros veamos cuando estamos siendo transformados. Oye, esto que está acá escrito, esto que está diciendo Pablo, Pedro, que está diciendo Cristo mismo, esto está ocurriendo en mi vida. Y aquí en la escritura dice que así es el carácter de Cristo. Y nosotros podemos ver es como que si fuésemos espectadores lo que está pasando en nuestra vida, lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque es el fruto de que el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros y que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces lo empezamos a ver, a experimentar por medio de la escritura, porque está aquí, está escrito, es seguro, esto es. Porque si no, cualquiera de nosotros podría decir, no, esto es de Dios, esto proviene del Espíritu, y en la Biblia dice otra cosa. Entonces, tenemos acá nosotros, tenemos en la escritura el carácter de Cristo, cómo era. Entonces, la escritura viene a ser un espejo para nosotros. Entonces, nosotros cuando empezamos a vivir nuestra vida en Cristo, podemos identificar claramente cuáles son las cosas de la carne todavía que tienen que morir en nosotros, las cosas de nuestro carácter que tienen que morir en nosotros, pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque vemos la vida de Cristo. Benignidad, bondad, paz, templanza. Y bueno, vamos a llegar a ese punto ahí en Gálatas 4, donde habla acerca del fruto del Espíritu. Entonces, lo que ocurre, en resumen, o lo que yo estaba tratando de explicar, es que la vida de Cristo se va a manifestar en medio de sus hijos, en medio de su iglesia. El carácter de Cristo se manifiesta. No es que yo hoy día me levanté y dije, ya, ok, ahora sí que me voy a esforzar y voy a ser paciente y voy a perdonar y voy a amar y voy a amar a mis enemigos y voy a hacer esto, porque Cristo era así. Bueno, insisto, también en muchos de nosotros probablemente en nuestra inmadurez en algún punto hicimos esto. Creímos que podíamos ser mejores cristianos, creímos que podíamos ser mejores hijos de Dios, cuando la realidad es que nosotros sí podemos imitar muchas cosas. Y como también lo he dicho en otras oportunidades, hay algunos que son muy disciplinados y que tienen harto aguante y que pueden estar ahí, ser disciplinados por harto tiempo. Y podemos sentirnos muy bien en nuestras conciencias. Nos sentimos bien en nuestras conciencias porque estamos sentados sobre todas las obras que hemos hecho y no en la confianza de la fe en Cristo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Siempre estarnos recordando que solamente podemos acceder al trono de la gracia de Dios, única y exclusivamente, porque así Él lo ha querido, porque hemos sido justificados por la fe, porque Él
en su eternidad, en su perfección, sin ser coaccionado, sin ser presionado, no porque hayamos hecho algo o hayamos dejado de hacer algo. Él, en su plena libertad real, ha querido adoptarnos y revelarnos a su Hijo, para que pudiéramos nosotros poder tener acceso a Él y ser adoptados hijos suyos por medio de la fe. ¿La fe en qué? En Cristo, en su sacrificio, en la obra de la cruz. Y es por eso que Pablo se agarra la cabeza y grita, porque lo escribe con, eh, ¿cómo se llama? Con exclamación. Oh, Gálatas insensatos. Insensatos significa locura, faltos de juicio. ¿Quién os hechizó? ¿Quién los engañó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado. Porque en el fondo lo que están haciendo, están anulando el sacrificio de Cristo. Si Cristo fue crucificado y muerto por nuestra culpa, porque no podíamos cumplir la ley, porque no había manera. Había quedado claro, establecido que ninguna persona iba a ser justificada por la ley, porque nadie podía cumplirla. Había una maldición dentro de la ley. Maldito todo el que no guarde este libro de la ley. Y estábamos ahí todos bajo esa maldición. Solo os quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la noticia de la fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Tan locos sois? ¿Tan faltos de juicio sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora sois perfeccionados por la carne? Porque eso era lo que estaban diciendo estos falsos maestros. Estaban diciendo, ya, mira, excelente, ustedes creyeron, muy bien. Ahora, ¿quieren ser más justos? ¿Quieren ser perfeccionados en la fe? O sea, o quieren ser perfeccionados como cristianos. Ok, vamos entonces y empecemos a leer aquí acerca de la circuncisión, acerca de la ley, acerca de las obras. Y Pablo les dice, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por estar cumpliendo la ley? ¿Por eh, tratar de ser perfectos en esto? ¿O recibieron el Espíritu por creer en el Evangelio? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora soy perfeccionados por la carne. O sea, quieren ustedes, ya comenzaron creyendo, comenzaron recibiendo el Espíritu por fe. Entonces, ahora que ya lo recibieron, ¿ustedes quieren ser perfeccionados de esta manera? Empezando a cumplir la ley. ¿Tantas cosas padecisteis en vano? ¿Por qué Pablo les dice tantas cosas padecisteis en vano? Porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, no solamente por los griegos, sino que también por los judíos. Y Pablo, cuando comienza en el capítulo 1, dice, oye, si yo no hubiese tenido esta controversia de la circuncisión, entonces no tendría tantos problemas con los judíos. Pero ¿quiero agradar a Dios o quiero agradar a los hombres? Si es que quisiera agradar a los hombres, no estaría predicando el Evangelio. No estaría predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque este es un tema que me trae controversia, que me trae persecución de mi propio pueblo. Eso es lo que Pablo está diciendo en parte en el capítulo 1 también. Entonces, por eso les dice, tantas cosas han sufrido en vano, los han despreciado. Los griegos los desprecian. Se ríen de tener un Jesús crucificado. Lo encuentran débil, lo encuentran una locura, lo encuentran tonto, lo encuentran falto de inteligencia, además grotesco. Y los judíos, por otro lado, lo encuentran insuficiente, débil, bajo. Y ustedes han sufrido todo esto. ¿Lo sufrieron en vano?
Eso es lo que Pablo está diciendo. Si es que de cierto fue en vano aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y bueno, aquí yo estoy leyendo la textual, dice, y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de la fe? Pablo les vuelve a predicar, o sea, perdón, les vuelve a preguntar lo mismo. O sea, el que les suministró el Espíritu, el que los llenó con el Espíritu Santo y este poder del Evangelio, ¿lo hizo porque ustedes se estaban comportando de una manera recta o porque creyeron en esta buena noticia? Y aquí Pablo comienza a hablar acerca de Abraham. Dice, así, Abraham creyó a Dios y le fue contada como justicia. Sabed, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, después de haber hecho estas preguntas, Pablo les dice, sepan ustedes, y en este caso yo me pongo junto con todos nosotros, ¿cierto? Sepamos nosotros que los de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y por qué es importante? Porque yo al principio me chocó un poquito esto, ¿cierto? De, ¿por qué hijos de Abraham? Somos hijos de Dios, ¿cierto? No, ni de Pablo, ni de ninguna. Pero ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Por qué dice que los de la fe, estos son hijos de Abraham? Entonces, imaginemos que ahí el Oscar se compra una casa grande, bonita, ¿cierto? Con un vehículo y tiene en su cuenta bancaria ahí, tiene un buen ahorro. Y de pronto va Oscar con Dara en un auto y por alguna razón, oye, el ejemplo trágico que se me ocurrió es para hacerlo, tienen un accidente, ¿ya? Y no voy a decir mueren, parten a la presencia del Señor. ¿Qué va a pasar con todas tus cosas, Oscar? ¿Qué pasaría con la casa, con el auto, con la cuenta bancaria? Lo que pasaría sería que tu hijo heredaría todo, Claro, ¿cierto? Por eso que Pablo está, por eso que Pablo está usando esta expresión acá. ¿Por qué? Porque más adelante lo que Pablo va a explicar es que estos de la fe, que son hijos de Abraham, estos son los herederos de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Y ahí Pablo sigue enhebrando el tema de la fe y de las obras y de la justicia y el por qué el querer ser justificados por las obras es sinónimo de caer de la gracia, de caer de la gracia en el fondo es querer ser justificado por nuestras obras, así como en simple. Dice, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura, y la escritura, previendo que Dios declarara justo a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham. ¿A antemano a qué? ¿A quién? Antemano a la ley, se está refiriendo, porque la ley fue 430 años después. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo o está explicando es que la escritura, previendo, o sea, sabiendo de antemano que los gentiles también iban a ser justificados de la misma forma que Abraham, o sea, a través de la fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham, antes de la ley, antes que viniera la ley, entonces ya en la escritura
aparece que a Abraham se le habían anunciado esta promesa. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Lo que está diciendo, lo que se está profetizando y lo que se está prometiendo es que a través de la fe de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí nos pone a todos en el mismo saco. O sea, que nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido justificados por esta fe, hemos sido bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y allí hace una distinción. O sea, porque los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y quiero enfatizar esa palabra, todas las cosas. O sea que para que una persona pudiese ser justificada por medio de la ley, no se le podía pasar ni siquiera una. O sea, eran todas. Y como no podían ser todas, perdón, y como ninguno podía ser todas, entonces estaban o estábamos bajo maldición. Entonces Pablo hace un paralelo, de manera que los de la fe son bendecidos junto con Abraham, pero todos los que están en las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios. O sea que están todos bajo maldición. ¿Bajo maldición de qué? De la ley. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. De la misma manera que Abraham fue justificado por la fe y vivía por eso, asimismo los que estaban bajo ley estaban entonces bajo maldición y bajo condena, bajo juicio. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, claro, aquí también Pablo está haciendo una diferencia que más adelante se va a entender por qué también Pablo es tan incisivo en esto, en decir que tienen que tener ojo, ¿ah? Estoy parafraseando esto para que lo vayamos entendiendo y masticando, ¿cierto? Y procesando. Pablo les está diciendo, eh, nadie va a ser declarado justo por las obras, porque nadie la puede cumplir. Entonces, como nadie la puede cumplir y la ley dice que el que no cumpla todas las cosas, entonces es un maldito, o está bajo maldición, bajo juicio, bajo castigo, y tienen que tener ojo también en esto, que la ley no vino por fe, sino que la ley vino impuesta, porque el que no la cumplía tenía un castigo. Y la ley no dice para los que creen, la ley es ley y es para todos. Creas o no creas, te va a llegar el castigo. Se imagina nosotros, no sé, robáramos algo y llegáramos ahí al juzgado, no sé, al tribunal, y le dijéramos al juez, sí, no, lo que pasa es que yo no creo en esa ley. Nos dirían, oye, pero si y esto no es por creer en la ley o no. La ley está escrita y se va a dictar sentencia de acuerdo a lo que está escrito en la ley, no de acuerdo a lo que tú crees o no crees. En realidad les va a dar lo mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero la ley no es por fe, sino
el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí es interesante porque la ley decía que era maldito todo el que es colgado en un madero. Pero nosotros estamos bajo maldición porque no podemos cumplir la ley. Pero Cristo sí cumplió la ley. Entonces no estaba bajo maldición. Entonces Jesús no fue maldecido o maldito de la misma forma que nosotros, porque nosotros, como no podíamos cumplir, y la ley decía que todo el que no hacía todas las cosas del libro de la ley era maldito, pero aquí está diciendo Pablo que él se hizo maldición, pero él se hizo maldición no transgrediendo la ley, él no transgredió nada, él se hizo maldición porque también en la ley está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, sin mancha. Él era el Cordero perfecto, santo, el único que podía cumplir toda la justicia de Dios. Por lo tanto, él fue hecho maldición, no porque haya cometido pecado como nosotros, sino que él fue hecho maldición porque en la ley estaba escrito que todo aquel que era colgado en un madero era maldito, a fin de que la bendición de Abraham, ¿cuál era la bendición de Abraham? La promesa, la herencia. Esa era la bendición que tenía Abraham, la promesa. A fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, o sea, llegara a nosotros en Cristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Pablo les estaba preguntando recién? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o por creer con fe, por creer en el Evangelio? Y aquí lo explica, ¿cierto? A fin de que la bendición de Abraham era la promesa, llegar a los gentiles en Cristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea del hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Y aquí lo conversábamos la reunión pasada. Es como cuando nosotros vamos a firmar un contrato con nuestro empleador, ¿cierto? El empleador nos presenta un documento y nosotros lo leemos y vemos si es que estamos de acuerdo o no. Si estamos de acuerdo, lo firmamos, lo firmo yo, el empleado, lo firma el empleador, después vamos a la notaría y en la notaría lo certifican y lo sellan, ¿cierto? O sea que está ratificado. Yo no puedo después tomar ese contrato y agarrar un lápiz o tomar un lápiz y empezar a añadir cláusulas. Yo no puedo hacer eso como empleado. Ahora, el empleador tampoco puede hacer eso, no puede llegar él de manera unilateral y empezar a escribir algo adicional, añadirle algo o quitarle algo, no se puede, ¿cierto? Por eso Pablo le dice, miren, les voy a dar un ejemplo humano. Un pacto o un contrato, aunque sea de hombres, ¿cierto? Entre personas, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. ¿Por qué? Porque si es que yo no cumplo el contrato, la otra parte me puede demandar, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, no, mira, yo lo firmé, pero no, ya no estoy de acuerdo con esas cláusulas. Ya no. No. ¿Por qué? Porque yo estoy atado a ese contrato, de cierta forma. Ahora bien, las promesas
fueron dichas a Abraham y a su simiente. Y aquí viene algo que es importante, porque miren, dice que este pacto, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, se la hizo a él y a su simiente. Y Pablo hace una aclaración, no dice, y a sus simientes, como refiriéndose a muchos, sino como de una. Le dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo está aclarando aquí un misterio de la promesa que Dios le hace a Abraham. Le está diciendo, miren, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice que en ti y en tu simiente, y cuando estaba hablando de tu simiente, se estaba refiriendo a Cristo. No se estaba refiriendo a, a muchos, no se estaba refiriendo aquí a los pueblos, porque los muchos que iban a ser bendecidos por medio de la fe en esta simiente, en Cristo. Los que pusieran su fe en esta simiente, que iba a ser el Salvador, que iba a ser Cristo, ellos iban a ser benditos. Y esto digo, la ley llega 430 años después. No abroga o no anula un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Entonces, bueno, ya ha pasado una hora y quiero cerrar con esto porque seguramente nos vamos a seguir muchos miércoles más con este tema. Lo que Pablo les está diciendo es que la promesa que Dios le hizo a Abraham, la cual nosotros somos herederos de esa promesa, vino 430 años que la ley. Y esa promesa es un pacto, es un contrato, es un contrato. Ahora, lo que Pablo está diciendo, cuando vino la ley, cuando vino el otro documento, cuando vino la ley, este no quedó abrogado, o sea, este no quedó destituido. No es que, ya, la promesa quedó inválida porque ahora tenemos otro pacto. No, Pablo está diciendo justamente eso, o sea, está diciendo, ojo, porque este pacto que Dios hizo con Abraham, este otro pacto que vino 430 años después, que es la ley de Moisés, este no quedó inválido, no quedó abrogado, sino que sigue vigente. ¿Por qué? Porque este vino primero, este es mayor, este es superior. Este pacto es superior que este, porque este pacto es por fe, es por creer. Y este pacto no es por creer, este pacto es por imposición, es por ley. Pero en este pacto es del cual nosotros somos herederos junto con Abraham, los que por fe íbamos a ser justificados, no por las obras de Moisés, sino que por la fe en Cristo, en la simiente de la promesa de Abraham. Entonces, Pablo está tratando de que ellos entiendan de que no es por obras, porque no son muchas obras, es una sola obra, y es la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, amados, para cerrar con esto, Él está haciendo una obra en medio de cada uno de nosotros. Lo vamos a ir dilucidando mucho más en la medida que vayamos avanzando en este libro. Pero la obra que Dios está haciendo es formando la vida de su Hijo en nosotros. Y si es que esto está siendo una realidad en nuestra vida, entonces las obras de Cristo van a empezar a manifestarse de forma natural en nosotros. Cuando nosotros hemos comprendido cuán profundamente, cuán grande hemos sido perdonados, vamos a perdonar. Esto lo hemos venido repitiendo, repitiendo. Cuando nosotros comprendamos de qué forma hemos sido amados aún siendo enemigos, entonces también vamos a poder extender este amor.
Cuando nosotros comprendamos que de la forma en cómo hemos sido adoptados, cómo hemos sido perdonados, de la paciencia que Dios ha tenido con nuestra propia vida, este amor que ha sido derramado en nosotros, ese mismo amor entonces es el que va a brotar y ya no vamos a decir, como siempre doy el ejemplo, ah, ya no, mira, ¿sabes qué? Mira, yo tengo que amar a esa persona, aunque en realidad la odio, pero te voy a amar porque la Biblia me dice que tengo que amarte. No, nada que ver, eso no es la vida de Cristo. La vida de Cristo es, Señor, cuán miserable era yo, cuán podrido estaba, y aún así, aunque yo blasfemaba en contra de ti, me burlaba de ti, te humillaba, te escupía, aún así tú me amaste y te entregaste por mí. Entonces este que está haciendo este conmigo, ¿por qué yo no le voy a, por qué yo no voy a hacer de la misma forma? Porque yo recibí este amor y este es el amor entonces que yo tengo para entregar, porque somos sus hijos, hemos recibido su espíritu. El Espíritu de Cristo está en nosotros, el mismo Espíritu que nos perdonó, que nos amó, que tuvo paciencia con nosotros, que extendió su gracia, su misericordia y que aún la sigue extendiendo cada mañana. Dice que Él renueva día a día su misericordia sobre nuestra vida. De la misma manera, entonces, esto se va a ir manifestando en nosotros de una forma natural, no como una imposición, no como un despertar y decir, ok, esta semana voy a ser un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano, voy a ponerme las pilas y entonces voy a empezar a hacer. No. Si es que algo va a captar nuestra atención, nuestra mente y nuestro corazón, es quiero ser como tú. Quiero ser como tú, quiero ser como Cristo, que la vida de Cristo se encarne en nosotros, empaparnos de la vida de Cristo, que cuando leamos las Escrituras no busquemos información, sino que busquemos la vida del Señor, que Él mismo nos revele la vida de Cristo, que traiga arrepentimiento, que traiga luz en aquellas cosas que todavía faltan porque el Señor trabaje, ¿cierto? Y que esto entonces se siga formando en nuestra vida porque queremos y anhelamos ser como nuestro Señor. Amén. ¿Vale?